abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sonando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga. Es un gusto, es un placer volver a saludarles nuevamente por este medio, esperando que estén bendecidos de parte de Dios. Les saluda nuevamente su hermano y amigo en Cristo, Félix Guerrero Domínguez. Reciban un saludo de mi esposa Gabriela Hermosa Hernández López. Estamos para iniciar una vez más la palabra del Señor, compartir, compartir lo que el Señor quiere para su pueblo. Actualmente, mis hermanos, estamos viviendo épocas muy difíciles, muy tristes para el pueblo de Dios, porque el amor de muchos se ha enfriado. Y esperamos que con este mensaje reciban ánimo, aliento. Tenemos que aprender, tenemos que entender que debemos de madurar, debemos de crecer, ya no actuar como niños, ya no actuar como adolescentes, sino como maduros en la fe. Por lo tanto, hoy vamos a compartir este mensaje que le puse por título, un crecimiento espiritual. El crecimiento, la madurez, mi hermano, mi hermana, tú que me escuchas, varón, varona, joven, jovencita, no lo da los años que tengas en el Evangelio. En la palabra del Señor nos enseña que Pablo sembró, Apolos regó. Dice, pero el crecimiento o la madurez la da el Señor. Así es que no es porque tengas muchos años, quiere decir que estés maduro. No porque tengas poco tiempo, quiere decir que eres inmaduro. Hay gente que iniciando en el camino del Señor, en el Evangelio, inmediatamente el Señor le da conocimiento, sabiduría, le da madurez, le da estabilidad, aún más que aquellos que tenemos más de 10, 15, 20 años. Por eso es importante, mi hermano, aprender de la palabra de Dios, alimentarnos sanamente de una doctrina sana. Por lo tanto, vamos a iniciar con la palabra del Señor, abriendo las Escrituras en la primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 15, que dice así, de esta manera. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, dice la palabra del Señor, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce o quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué le parece? Nada más, mi hermano, mi hermana, póngase a pensar. ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Si en el momento en que el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, iba camino a ser crucificado, camino al Gólgota, el monte de las calaveras. Dios bendiga a mi hermano Ángel Trejo, mi hermano pastor, bendiciones. Imagínense que camino al Gólgota, donde iba a ser crucificado, el Señor se hubiera hecho para atrás.
y que no se fuera a la crucifixión? ¿Dónde estaría usted? ¿Dónde estaría yo? Mucha gente actualmente, mi hermano, ha declinado en la fe, ha apostatado de la fe, a pesar como en el tiempo antiguo, como en los tiempos de Moisés, a pesar de que Dios se les reveló abriendo el mar rojo, evitando las plagas, protegiéndolos de las plagas, liberándolos de Egipto de la esclavitud. Aún viendo las maravillas de Jehová, el pueblo seguía rebelde. Entonces, mi hermano, ¿por qué muchos, a pesar de ser usados por el Señor en un tiempo y ver maravillas de Dios y ser partícipes de los milagros de Dios, ahora ya no están en el camino? Porque les faltó crecimiento espiritual. Porque no buscaron la misma presencia de Dios para que a su vez el Señor les diera el don de discernimiento espiritual. Porque las cosas espirituales, mi hermano, se deben de discernir espiritualmente. No podemos mezclar lo natural con lo espiritual. Tiene que haber un equilibrio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Entonces, mi hermano, ya leímos la base bíblica del mensaje de hoy, un crecimiento espiritual. Dice que para el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Si usted le pregunta y lo platica a un inconverso, mi hermano, a un hombre natural, y deje de eso, aún dentro de la iglesia hay gente natural que se dice cristiano, pero no discierne las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque le falta crecimiento espiritual. Vamos a la palabra psíquico, una palabra griega que significa el hombre natural. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el templo, estaba dividido por tres partes: el patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ir viendo, poniendo las cosas en su lugar, mi hermano, que el patio exterior significa o simboliza nuestro cuerpo natural. El lugar santo se refiere a nuestra alma y el lugar santísimo, nuestro espíritu. Así como el templo estaba dividido en tres partes, su cuerpo y el mío también está dividido en tres partes. Somos tripartitas, por lo tanto, se cumple la palabra del Señor donde dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 4:22, mi hermano, para ir entendiendo un poquito más sobre el crecimiento espiritual. Efesios 4:22. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en esa parte. Efesios 4:22 dice: en tanto, en cuanto a la pasada manera de vivir, amén, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por tanto, dice la palabra del Señor, despojaos, quitémonos
el viejo hombre que está viciado. ¿Con qué? Con los deseos engañosos. Mucha gente en el templo, mi hermano, dentro de la iglesia, saliendo de la iglesia, se van a gozarse en el mundo, a disfrutar de los placeres engañosos, de esos deseos engañosos que habla Efesios 4:22. ¿Por qué? Porque no disciernen lo espiritual, porque no han crecido espiritualmente. Es que, mi hermano, cuando sucede esto, ¿sí? Empieza Dios a tratar con la persona. El nuevo templo, el nuevo hombre del que habla que hay que despojarnos del viejo, ¿sí? Es permitir y dejar que habite dentro de nosotros el Espíritu de Dios, y ya será usted un hombre o una mujer regenerada, cambiada totalmente. Ya no le van a llamar la atención los deseos del mundo, las diversiones. Por eso es importante, mi hermano, escuchar palabra de Dios. Hermanita que me escuchas, dejen las telenovelas. Póngase a ver mejor videos cristianos. Algo que le edifique, algo que le ayude a madurar. Y cuando se empieza a madurar, empieza a dar fruto. Porque si no, dice la Escritura que árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Y dice que cuando demos fruto, seremos zarandeados por el Señor, sacudidos para poder dar más fruto. Así es que, mi hermano, tenemos que aprender y dejar que Dios cambie nuestra forma y manera de vivir. Que seamos hombres y mujeres regenerados por el Señor. Para ser bendecidos, debemos de permitir que esta carne sea gobernada por el Espíritu Santo. Que esta carne se doblegue a la misma presencia de nuestro Dios. Y solamente así llegaremos a ser verdaderamente espirituales. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 5. Primera de Corintios, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, del 1 al 5. Sígame con su Biblia, por favor, usted que está escuchando, usted que está viendo este video. 3, del 1 al 5. Dice la Escritura de esta manera. De manera que yo, hermanos, hablando el apóstol Pablo, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Pablo le está hablando a los corintios. ¿Por qué les decía carnales? Haga de cuenta que está hablando en esos tiempos a usted y a mí. No como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, que son caprichosos, que son peleoneros. Dice, odia beber leche y no vianda, porque aún no eres capaz. ¿De qué? Porque aún no eres capaz ni serás capaz todavía. Si no aprendes, por lo tanto, no les puedo hablar como espirituales. Porque aún eres carnal, dice el Señor. Hablando del apóstol Pablo. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales? Y andas como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Acaso no son carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores
por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Había sectorismo, había divisiones. Dice aquí, diciendo uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, no, yo soy de Apolos. ¿Y qué hay ahorita? ¿Qué se ve en las iglesias? Yo soy de esta iglesia. No, yo soy de esta otra iglesia. Cuando solamente hay una sola iglesia. La iglesia de Jesucristo, que Él mismo fundó en el día de Pentecostés, cuando derramó el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban juntos, unánimos y en oración. Y ahí empezó la iglesia cristiana. Entonces, mi hermano, tenemos que aprender a madurar, dejar que el Señor nos vaya moldeando, nos vaya enseñando para dejar esa carnalidad de la que Pablo habla y podamos recibir alimento sólido, porque el hombre carnal es un cristiano, pero es un niño en Cristo. Y como niño en Cristo, mi hermano, viven una vida de niño. Los que cuando se convierten, causan un gran alboroto, un gran gozo al Señor, hay fiesta en los cielos, hay fiesta en la iglesia, el pastor está más que contento porque usted aceptó a Cristo, pero después de algunos meses, ¿qué pasa? Dan tristeza de que se sigan expresando de la misma manera, sigan utilizando las mismas palabras soeces que usaban antes y comportándose igual o peor que antes de ser cristiano. Significa que aún están bajo la carnalidad. Por lo tanto, son cristianos que viven una vestidura de religión. Son religiosos. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en esta área. Hebreos capítulo 5, versículo 13. Rápidamente, Hebreos capítulo 5, versículo 13. Hebreos 5, 13 dice de esta manera: y todo aquel, escuche, todo aquel que participa de la leche es inexperto, es un niño en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño, no ha crecido espiritualmente. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que el alimento sólido le hace daño. Porque ese alimento sólido es solamente para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya saben distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Todavía, a estas alturas, después de tantos años de estar en el Evangelio, muchos festejan todavía fiestas paganas, cuando se les ha enseñado, se les ha instruido que eso no le agrada a Dios. Y usted ya sabe a qué fiestas nos referimos. Si ya ha crecido, ha madurado, al menos va a entender lo que le estoy hablando. Amén. Así es que, mi hermano, usted, si sigue haciendo lo mismo, si sigue hablando malas palabras, está bajo la vestidura de una religión. Es usted un religioso. ¿Sí? El hombre carnal vive y se alimenta de la leche. No le gustan las palabras duras de exhortación, de orientación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ofende con la palabra. Porque es un niño. Porque todavía no es capaz de alimentarse por sí mismo.
Tiene que estarle diciendo uno, escudriñe la palabra, vea videos cristianos, ponga cantos y alabanzas, póngase a orar. Cuando usted es niño, se le tiene que dar en lo natural, en la boca, papilla, porque no se puede alimentar solo, se le tiene que dar en la boca. Pero ya cuando va creciendo y ya es un poco más maduro, solito corre a la mesa, sin que le hablen, ¿o no? Así es el cristiano maduro. No tienen que andarle diciendo ni recordando cuándo hay reunión, cuándo no hay. No tienen que decirle póngase a orar, póngase a leer la palabra, porque usted ya lo hace por sí mismo, porque ya maduró. No tiene que estar el pastor atrás de usted diciendo lo que tiene que hacer. Así es de que si todavía no eres capaz de alimentarte por ti mismo, leyendo la Biblia, sacando provecho de la misma, si tu pastor tiene que alimentarte, ¿sí?, 3 o 4 veces por semana dándote cucharaditas de la palabra de Dios, eso quiere decir, mi hermano, mi hermana, que aún eres un niño. Te tienen que dar en la boca. ¿Por qué? Porque todavía requieres de la leche espiritual. No has crecido. Hebreos 5:12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, dice la palabra, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, de tantos años de andar en el camino del Señor, todavía tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de las palabras de Dios, y has llegado a ser tal que tiene necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué te parece? Si te tiene que hablar todavía de la salvación, si te tiene que hablar todavía del bautismo, explicarte qué es, para qué es, de la Santa Cena, es lo primero que se nos enseña al principio. Por eso no has madurado. Por eso no se te puede hablar en lo espiritual, porque eres un niño todavía. Tú ya te enojas, te molesta cuando alguien te exhorta, cuando alguien te quiere orientar para que no te vayas mal. No eres capaz de recibir palabra sólida, alimento sólido. Y el hombre carnal, por lo tanto, también es sectario. Yo no voy con aquel hermano porque él es de otra iglesia. Yo no voy con aquella hermana porque es de otra iglesia. Cuando Cristo fundó una sola iglesia. Y cuando venga Cristo por su pueblo, no va a venir por sectores, no va a venir por denominaciones. Jesucristo va a venir por aquellos lavados y comprados por la sangre de Cristo, y aquellos que creyeron en Él y le son fieles hasta el fin. Amén. Es importante, hermanos, saber distinguir del hombre natural que está dentro del templo y del hombre espiritual. ¿Qué es lo que habla el hombre natural cuando platicas con él? ¿Qué es lo que habla el hombre espiritual cuando platicas con él? La mujer natural, la hermana que anda en lo natural y la hermana que anda en lo espiritual. ¿De qué hablan? ¿Hay alguna diferencia? ¿Se nota? Debe de notarse. Por lo tanto, mi hermano, le damos más importancia a la iglesia a la que pertenecemos que lo que Dios dice. Amén. A la manada o a la iglesia con I mayúscula. Es mi iglesia. Yo pertenezco. Los que estamos en esta iglesia somos salvos, los demás no. ¿Por qué? Porque llevan otra enseñanza. Jesús no viene por sectores, por denominaciones. Amén.
Si vives de esta manera y pensando así, eres un cristiano carnal y un niño en Cristo. Es necesario que ya evoluciones, que ya cambies, que ya crezcas. Porque si no creces, puede que te va peor que como está yendo. El hombre maduro, la mujer madura espiritualmente, que ya creció, soporta y confía en el Señor en todo tiempo y en toda situación difícil. Por muy complicada que se vea la situación, está confiando en que Dios le va a dar la victoria. Porque ya aprendió, ya creció y sabe que en el Señor está seguro, está segura. Porque ya crecimos. Amén. El cristiano carnal no puede ejercer sus sentidos para discernir entre lo bueno y lo malo. Para él todo bueno. No pasa nada. Puedo ir al cine, no pasa nada. Puedo ir a un baile, a una fiesta, no pasa nada. A una discoteca, cuando se usaba, no pasa nada. Porque no discierne. Porque es un niño espiritual todavía. Hay quienes leen revistas pornográficas, libros, ¿sí?, llenos de algunos pensamientos que a Dios no le agradan. Pensamientos impuros, sin sentirse dañados. No pasa nada. Cuidado, ¿sí? Porque hay hombres y mujeres que se ponen a oír las murmuraciones, los chismes, sin pensar que se están dañando a sí mismos, ¿sí? Y otros entran y salen del mundo como si fuera un juego el cristianismo. El cristiano juega a ser cristiano. El diablo no juega a ser diablo. Él tira a matar. Porque eso vino, a hurtar, a matar y a destruir. Pero la palabra del Señor me enseña que para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Así es que, mi hermano, si entras y sales del mundo, no eres cristiano. Podrás decir que eres cristiano, pero ¿dónde te juntas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te diviertes? ¿Qué haces? Cuidado, porque una de esas que vas al mundo, a lo mejor te quedas allá y te pierdes. Pero el Señor está con los brazos abiertos esperándote para ayudarte a crecer espiritualmente. Y ya para terminar, mis hermanos, el crecimiento espiritual, vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 14, que ya lo leímos hace rato. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Con esto terminamos, ¿sí? Mi hermano, mi hermana, ejercita tus sentidos espirituales para que crezcas y puedas discernir entre lo bueno y lo malo a la luz de la palabra, no porque te lo diga yo, no porque te lo diga tu pastor. Compruébalo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que no le agrada? Ayudémonos uno al otro para salir adelante y alcanzar la meta, que es estar ante la presencia de Dios algún día. Ya sea que nos llame en el camino o nos levante con su poder en el arrebatamiento. Gracias por tu atención. Gracias por escuchar y ver este video. Compártelo para ser de bendición a más gente. Compártelo en tu página. Compártelo con tus amistades, con tus contactos, para ver más la gloria de Dios. Vamos a orar por todos aquellos que de alguna manera algo les ha impedido crecer. Mantente donde estás, congregándote, para que alcances madurez. Echa raíz donde estás. Padre, en esta hora, mi Dios, estamos delante de ti una vez más para pedirte por aquellos hermanos y hermanas, Señor,
que han estado vacilando, mi Señor, que han estado menguando, cayendo a veces en las trampas del enemigo, mi Señor, que les ofrece las cosas del mundo que son temporales, Padre. Pero ellos no han discernido, mi Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Dale sabiduría, mi Dios de lo alto, para que ellos puedan, Señor, ser instruidos, ser guiados por tu Espíritu Santo. Que ellos puedan comprender y entender, Señor, y empiecen a valorar qué es lo que les ofrece el mundo y qué es lo que les ofreces tú. Una vida eterna, de paz, tranquilidad, sin enfermedad, sin llanto, sin dolor, eternamente al lado tuyo. Y el mundo ofrece todo lo contrario. Te pido, mi Dios, que aquellos que se han alejado, Padre, hagan un nuevo, Señor, un nuevo trato contigo, mi Dios. Que te acepte nuevamente, renovando sus votos delante de ti, Padre, porque tú estás con los brazos abiertos y tú dices en tu palabra que el que a ti viene, nadie lo echa fuera. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, por todos aquellos que ven este video, que sean tocados por ti, mi Dios. Amén. Amén. Dios nos los bendiga, mis hermanos, amigos, amistades, varón, varona, tú que me ves por primera vez, comparte el video. Compártelo con tus amistades. Si necesitan una palabra de Dios, de aliento, de ánimo, estamos para servirle. Dios me los bendiga y hasta la próxima.